Bueno, y un día así como así, llegamos a la última unidad del curso. Esta es la unidad 9, que se llama Interacciones entre procariotas y hospedadores. Eh, Está implícito, pero bueno, los hospedadores son hospedadores eucarióticos, ¿no es cierto? Esta unidad, eh, obviamente vamos a tener algunos conceptos nuevos. Me va a servir también para contarles un poco más sobre cómo eh, las bacterias secretan proteínas a través de su membrana, que es algo que no vimos con mucho detalle. Y vamos a tener también la oportunidad de ver un poquito más en profundidad algunos modelos de interacción entre bacteria y eucariotas, pero más que nada nos va a servir como un buen repaso e integración del curso, donde vamos a ver reflejados, cuando veamos los distintos modelos de interacción, cuestiones que ya hemos visto en prácticamente todas las unidades anteriores. Por decir algunas cosas: regulación de la expresión genética, elementos genéticos móviles, transferencia horizontal de genes, sistemas de transducción de señales, comunicación intercelular, formación de biofilm. eh, Muchas de las cosas que vimos en el curso las vamos a ver reflejadas en alguna de las etapas de interacción entre bacterias y células eucarióticas. Así que bueno, arrancamos. Vamos a empezar por la unidad 9. Lo primero que voy a decir, a manera también de recordarlo, los comentarios que les hacía en la primera unidad, es que las células procarióticas son los organismos que más tiempo han existido en este planeta. Aproximadamente un 70-80% del tiempo de vida de este planeta lo ha compartido eh, el planeta con los microorganismos procarióticos. Y es por eso que a medida que evolutivamente fueron apareciendo organismos más complejos, desde los primeros simples eucariotas hasta los que actualmente habitamos el planeta, en todo su abanico de diversidad, bueno, desde ese entonces que las bacterias han comenzado a generar interacciones con los distintos organismos que fueron apareciendo en los distintos ambientes del planeta. Y es así que se han establecido eh, interacciones con prácticamente todos los organismos eucariotas que hay sobre la Tierra. Estas imágenes que están en esta diapositiva son obviamente una muestra muy selecta de manera ilustrativa, pero básicamente lo que les quiero recordar es eso: es que muchas especies procarióticas, dependiendo del sistema, desde unas pocas hasta decenas de miles, colonizan e interactúan muy íntimamente, y eso es un aspecto importante, íntimamente con hospedadores eucarióticos. Algunos de estos ejemplos que están en la fotografía los hemos mencionado en distintas partes del curso. Por ejemplo, moluscos bioluminiscentes que tienen órganos específicos donde alojan bacterias que generan esta bioluminiscencia con un ritmo que está coordinado por sistemas de quorum sensing. Los microorganismos procarióticos asociados a los arrecifes de coral, que son fundamentales para la nutrición y la protección de estos organismos eucarióticos. Las bacterias asociadas con hormigas cortadoras de hojas, que le permiten a estas hormigas, digamos, mantener su cosecha de alimento libre de hongos patógenos. Bueno, ni hablar las bacterias que colonizan y provocan infecciones en distintos tejidos humanos, como bacterias patógenas. Y por otro lado, todo el conjunto del ecosistema microbiano de los intestinos de los mamíferos, incluidos los humanos, que, como les comenté en las primeras clases, es un ecosistema fundamental para
desarrollar nuestra inmunidad y a su vez para facilitarnos el acceso a una serie de nutrientes. Y por el lado de las plantas, por mencionar otro de los grandes grupos eucarióticos, tenemos también un conjunto de especies íntimamente asociadas, sobre todo en las raíces provenientes del suelo, y algunas especies incluso que pueden ir mucho más allá y, como vamos a ver en la parte final de esta unidad, establecer un tipo de asociación con las raíces de las plantas de un grado de intimidad extrema y de interdependencia muy importante, eh, al punto de verse beneficiados ambos organismos, procariotas y eucariotas, como producto de esta interacción tan específica y tan eficiente. Entonces, bueno, un poco el comentario como para poner en marco esta unidad es esa, es que prácticamente eh, todos los organismos eucarióticos están asociados e interactuando con una multitud de microorganismos procarióticos, y con algunos de ellos en particular han establecido asociaciones muy estrechas, muy íntimas, que, bueno, dependiendo las condiciones ambientales o cómo se desarrolle esa interacción, obviamente pueden terminar en distintas consecuencias para el organismo eucariótico. Es así entonces que, dependiendo el hospedador y el microorganismo procariótico o los microorganismos procarióticos con los cuales está interactuando el hospedador, y dadas ciertas circunstancias de contorno o de entorno para la interacción, la consecuencia que tiene esta interacción entre los procariotas y el hospedador eucariótico puede ser muy diferente y cubrir alguno de las posibilidades, de las consecuencias que hay en todo un abanico que va desde el desarrollo de un proceso patogénico, ¿sí?, con consecuencias negativas para el hospedador y positivas para el microorganismo, hasta, en el otro extremo del abanico, el establecimiento de una asociación simbiótica y mutualista, donde ambos participantes de la interacción se van a ver beneficiados. Entre medio va a haber toda una serie de situaciones de escala de grises de la consecuencia de la interacción, ¿sí? Ahora, independientemente de si la consecuencia de interacción de un microorganismo procariótico con un hospedador eucariótico sea en un extremo patogénica o en un extremo simbiótica mutualista, independientemente de ese amplio abanico de posibilidades, existen una serie de mecanismos moleculares y etapas del proceso de interacción que son comunes, independientemente si la consecuencia es negativa, es positiva, más negativa, menos negativa, neutra, etc. O sea, independientemente de la consecuencia final de la interacción, durante el proceso que se establece esa interacción, hay una serie de mecanismos a nivel molecular que son comunes, independientemente de la bacteria y el hospedador que estemos considerando. Y para resumir, ahora les voy a comentar cuáles son esos aspectos comunes o mecanismos moleculares comunes en las interacciones entre bacterias y hospedadores. Uno tiene que ver con que las interacciones ocurren en órganos o tejidos específicos dentro del hospedador eucariótico, ¿sí? Eso implica, como dice acá en la diapositiva, que hay una susceptibilidad o una predisposición diferencial en distintas células o tejidos del organismo en cuestión para permitir o facilitar la interacción con algunas especies bacterianas y con otras no.
Eso va a tener como consecuencia, por ejemplo, que alguna infección desarrollada en un mamífero como un ratón ocurra particularmente en una parte del cuerpo, como puede ser la vejiga o el riñón o este cerebro. ¿Sí? Acá en esta fotografía se ve, es una fotografía de un ratón en el cual se ha generado una infección por inoculación con una bacteria que lleva genes Lux, que expresan la luciferasa, y entonces lo que se puede ver es que la cantidad de luz emitida con una mancha roja es el lugar donde más concentración de bacterias hay. ¿Sí? Y como se ve, digamos, no está todo el cuerpo invadido por por la bacteria, sino que tiene una infección localizada. ¿Sí? Del mismo modo, en las raíces de esta planta, que es una leguminosa y que puede formar nódulos como consecuencia de la infección por algunas bacterias llamadas rizobios, lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma unidad. Lo que podemos ver es que si bien las bacterias se encuentran presentes sobre toda la superficie de la raíz, terminan alojándose en órganos muy particulares y específicos que son una especie de tumores o nódulos que se llaman, donde las bacterias se alojan para llevar a cabo la fijación biológica de nitrógeno, y eso se puede ver en este caso también por microscopía de fluorescencia, porque los rizobios se encuentran marcados con la proteína fluorescente roja, y entonces, como pueden ver en la tercera parte del panel, solo en las estructuras que a la izquierda en la raíz se ven como nódulos esféricos, bueno, dentro de esas estructuras es que las bacterias están alojadas específicamente y no en el resto del sistema radicular. Entonces, estos son dos ejemplos simplemente para mostrarles e ilustrarles esto que es importante, que en las interacciones sean negativas, como sería el de una infección, causando una enfermedad, o en una simbiosis, como en el caso de las plantas fijadoras de nitrógeno con rizobio, en ambos casos existen tejidos que son particularmente susceptibles o tienen predisposición para interactuar con bacterias. O sea que eso está hablando de especificidad. O sea, las interacciones tienen un importante componente de especificidad, por lo tanto también de reconocimiento entre los dos participantes de la interacción. Otro mecanismo común en las interacciones entre bacterias y hospedadores, independientemente que termine en una enfermedad o en un proceso patológico o en una simbiosis, son las distintas etapas que atraviesa la interacción. Comenzando, por supuesto, por los dos participantes de la interacción separados físicamente, ¿no? Sin contacto. Entonces, en esa situación de partida, eh, la bacteria reconoce el hospedador, es más, puede ser atraído químicamente por algunas sustancias emitidas por el hospedador eucariótico, y entonces puede orientarse y llegar hasta la superficie y hacer contacto con alguna de las células de los tejidos expuestos del hospedador, y en esa primera etapa, lo que sería la adhesión, ya se pueden manifestar determinantes de reconocimiento específico a través de la superficie, o sea, a través de determinantes moleculares de la superficie, tanto de la bacteria como de las células eucarióticas. Lo que sigue a continuación es una etapa de colonización, es decir, de multiplicación o división celular localizada, que da origen a la formación de microcolonias en contacto con las células eucarióticas. Y lo que sigue a continuación es, en muchos casos, la invasión, es decir, la penetración de las células que se desarrollaron o colonizaron
el tejido superficial del organismo eucariótico mediante algún mecanismo o alguna vía, ya sea natural o producida por la propia bacteria. A través de esa vía de acceso se van a internalizar en búsqueda del destino final dentro del organismo eucariótico, para finalmente establecerse en ese lugar y pasar a la etapa que se llama de persistencia. ¿Sí? En donde, bueno, de acuerdo a la forma en la cual interactúa esta bacteria con el hospedador, vamos a terminar con algún tipo de proceso, desde patológico hasta simbiótico, como dijimos anteriormente. En todas estas etapas, en cada una de estas etapas, se pueden dar fenómenos de reconocimiento mutuo que, como les decía, estén vinculados a interacciones moleculares de reconocimiento específico, tanto por parte del hospedador hacia la bacteria como desde la bacteria hacia el hospedador, y que son los que terminan contribuyendo a que la interacción sea específica. Y que no cualquier bacteria pueda atravesar todas estas etapas hasta llegar a una relación o una interacción tan íntima con la célula eucariótica. Otro de los aspectos comunes en las interacciones íntimas entre bacterias y eucariotas es la utilización de factores extracelulares de virulencia o de simbiosis por parte de las bacterias. Habitualmente y en general esto ocurre en respuesta a señales o estímulos provenientes del organismo eucariótico, y la bacteria pone en juego una serie de factores extracelulares de distinto tipo, macromoleculares o de bajo peso molecular, que le van a servir para ya sea comunicarse o modificar el comportamiento de las células hospedadoras, o para realizar alguna de las etapas que vimos anteriormente, como la adhesión o la colonización o la invasión, o para destruir este tejido celular eucariótico. Bueno, la composición química de esos factores extracelulares es variable, es muy heterogéneo, pero siempre va a haber componentes extracelulares producidos por las células procarióticas que van a participar en alguna o algunas de las etapas de interacción con las células eucarióticas. Estos son llamados finalmente, dependiendo de la consecuencia que tiene la interacción de la bacteria con el hospedador, son llamados o factores de virulencia o factores de simbiosis. Si bien estos factores extracelulares que les comentaba en la diapo anterior pueden ser tanto de naturaleza molecular simple y de bajo peso molecular, en muchos casos se trata de macromoléculas. Y estas macromoléculas entonces tienen que ser volcadas al medio extracelular, atravesando la membrana plasmática como mínimo en las gram positivas, o la membrana plasmática y la membrana externa en el caso de las gram negativas, y más aún, incluso hay situaciones en donde las bacterias envían proteínas desde su propio citoplasma hacia el citoplasma directamente de una célula eucariótica, y para eso se necesitan entonces sistemas o complejos proteicos de secreción específicos para transferir proteínas desde el medio intracelular hacia el medio extracelular o directamente hacia el citoplasma de una célula eucariótica. Para esto las bacterias tienen una serie de opciones de sistemas de transporte que han sido categorizados de acuerdo a su funcionalidad y a su composición y a su estructura en distintos números, y algunos de ellos han evolucionado especialmente para el envío de factores de virulencia o factores simbióticos hacia el medio extracelular o hacia las células eucarióticas, como son los sistemas de transporte de tipo 3, 4 o 6, ¿sí? Que los vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces esta es otra característica muy importante de
las interacciones entre hospedadores eucarióticos y procariotas, que es que independientemente de cuál es la consecuencia, las células procarióticas utilizan una variedad de estrategias de secreción para enviar factores proteicos o ADN cuando sea necesario al medio extracelular o al citoplasma de las células eucarióticas. En relación directa con el punto anterior, que es la participación de factores extracelulares, de virulencia o de simbiosis en las interacciones, está vinculado directamente la regulación de esos factores de virulencia o factores extracelulares de interacción. La regulación, les decía, por mecanismos de traducción de señales de todos los tipos que se puedan imaginar de los que vimos en la unidad correspondiente. Y tiene lógica, ¿no? Porque la función de los factores de interacción va a ser relevante en tanto las células eucarióticas y procarióticas estén en íntimo contacto y sea necesario, desde el punto de vista de la bacteria, avanzar en cada una de las etapas de la interacción. Para avanzar correctamente, en algunos casos va a necesitar recurrir a esos factores de virulencia y para eso va a tener que poner en juego su expresión y lo va a tener que hacer percibiendo las señales adecuadas desde el entorno en el cual se encuentra. Es decir, la bacteria, dicho con un caso concreto, por ejemplo, tiene que poder distinguir entre un medio extra o alejado de las células eucarióticas o un medio muy próximo a las células eucarióticas e incluso tiene que poder distinguir entre estar en la superficie de un tejido o estar dentro de un tejido donde las condiciones ambientales o fisicoquímicas pueden ser muy diferentes. Y entonces esos cambios en el entorno los tiene que poder percibir para acomodar la expresión genética. E incluso tiene que ser capaz de responder a señales químicas o moléculas emitidas por los distintos tejidos o los distintos tipos celulares con los cuales interactúa. Y para eso entonces tiene que recurrir necesariamente a sistemas de transducción de señales que pueden involucrar sistemas de dos componentes, pares sigma antisigma, serina proteína quinasas, etc. O sea, lo que vimos hace unas semanas. Esto es algo también característico de las interacciones entre procariotas y eucariotas y también, digamos, tiene sentido desde el punto de vista de la economía celular, como muchas veces hemos hecho hincapié. No tendría sentido desde el punto de vista de la bacteria mantener la expresión de una serie de factores extracelulares en una situación donde se encuentra alejada de las células con las cuales interactúa y para las cuales es necesaria la expresión de factores de interacción. En tanto se encuentren separados físicamente, no tendría sentido expresar esos factores. Entonces tiene sentido que estén regulados y que haya sistemas de transducción de señales que le permitan a la bacteria tomar la decisión de poner en juego esos factores cuando realmente vale la pena. Y finalmente, en esta serie de aspectos que son comunes en las distintas interacciones entre bacterias y eucariotas, independientemente de que termine en una asociación patogénica o simbiótica, bueno, el último aspecto, les decía, es que gran parte de los factores o de los genes u operones que codifican para los factores de interacción importantes de una bacteria con un hospedador están codificados en elementos genéticos móviles, ¿sí? Ya sea plásmidos, islas genómicas, incluso en fagos, ¿sí? Es decir, que es información
que no es esencial para la vida de la bacteria, en tanto bacteria que se multiplica por sí sola, sino que es muy importante o relevante en el contexto de la interacción con eucariotas en un ambiente donde competitivamente tiene una ventaja frente a otras bacterias y puede obtener una retribución eh, como consecuencia de la interacción con células eucarióticas. Bueno, esas características esas características genéticas que determinan que se dé con éxito una interacción con eucariotas suelen estar agrupadas, ya les digo, en elementos genéticos móviles, con lo cual indirectamente eh, queda planteado de que son características que se pueden movilizar por alguno de los mecanismos que ya vimos entre bacterias y entonces eso puede expandir el abanico de especies que son capaces de establecer una interacción y enriquecer en todo caso la diversidad de bacterias que pueden establecer ciertos tipos de interacciones. No es una garantía, por supuesto, que se movilice un elemento genético móvil para que una bacteria se transforme en simbiótica. O sea, digamos, no es automático, ¿sí? Dependiendo del caso, puede ser suficiente el movimiento de un elemento genético móvil para cambiar el comportamiento de una bacteria receptora y en otros casos puede ser necesario pero no suficiente, ¿sí? Se pueden requerir otros factores cromosomales. Pero lo que sí que es característico y llama la atención es que los determinantes genéticos de interacciones con eucarióticas suelen estar concentrados en elementos genéticos móviles. En esta tabla que están viendo ahora tienen una serie de ejemplos de lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Son casos bien concretos de elementos genéticos móviles que llevan información de factores determinantes para la interacción de bacterias de tipo patogénicas con hospedadores o de tipo simbióticas con hospedadores eucarióticos. Eh, Ahí pueden verlo con detenimiento, pausando la clase, pero bueno, van a ver ejemplos donde la información está eh, recluida en plásmidos o en fagos o en transposones o en simbiosis, en islas simbióticas o patogénicas, es decir, en grandes porciones de ADN como vimos en su momento, que tienen características diferenciales del resto del cromosoma. Algunos de los ejemplos clásicos son los plásmidos simbióticos de bacterias fijadoras de nitrógeno, como vamos a ver más adelante en esta misma clase, o las toxinas que causan trastornos intestinales, en el caso de Clostridium o Vibrio cholera, que en el caso de Vibrio cholera la toxina se encuentra en un fago, presente en el cromosoma, es decir, en un prófago. Así que hay diferentes ejemplos y son muchos más que los que estamos viendo en esta tabla. Esto es solo ilustrativo, pero es una buena muestra de esta ilustración de que gran parte de los genes necesarios para la interacción de bacterias con eucariotas está concentrada en algún tipo de elemento genético móvil. Los casos paradigmáticos de determinantes genéticos concentrados en elementos genéticos móviles son las islas de patogenicidad de algunas enterobacterias. Recordemos rápidamente que las islas genómicas, en este caso de patogenicidad, que son las que les voy a ilustrar, son regiones cromosomales de una longitud obviamente variable, pero que no tienen nunca menos de 20 o 30.000 pares de bases y que contienen información para fenotipos claramente determinados que le dan a la bacteria una ventaja adaptativa o competitiva y contiene todos esos genes para esos procesos más los genes regulatorios.
las características, además de secuencia que tienen esas islas genómicas, es que contienen al menos un gen para una recombinasa específica, bordes delimitados por secuencias que son repeticiones cortas de entre 7, 10, 15 nucleótidos a ambos bordes, que suelen estar uno de esos bordes solapados con la secuencia de un gen que codifica un ARN de transferencia en el cromosoma y que en promedio tienen un porcentaje de bases tal que el promedio de guanina y citosina es claramente distinguible del resto del cromosoma. En el caso de las islas genómicas de patogenicidad de las enterobacterias, funcionan tal cual como una unidad relevante para determinar el comportamiento de una bacteria, al punto que se puede, ya sea en el laboratorio artificialmente o en forma natural, se puede dar la movilización de una isla genómica desde una bacteria Escherichia coli, que es habitante normal de la flora intestinal. Entonces puede recibir la información de una isla genómica por algún mecanismo de transferencia horizontal desde otra bacteria patógena, y la inserción de esa isla genómica en una posición determinada en el cromosoma de la bacteria saprófita la puede transformar por completo y tener ahora un comportamiento de especie patógena. Hay varios casos de estos documentados. Uno es el de la isla que se conoce como LEE, que es la sigla del inglés Locus for Enterocyte Effacement, o quiere decir locus génico para el literalmente borrado de enterocitos. Estos son grupos de genes que codifican funciones que determinan que la bacteria de Escherichia coli, que se llama enteropatogénica, ¿sí?, a esta variedad que contiene esta isla, coloniza el epitelio del intestino humano y provoca una inflamación y una destrucción de las células epiteliales del intestino, de tal manera que, bueno, no solo hay una inflamación, sino que hay un desarreglo hidrodinámico importante, que es lo que da la gastroenteritis, y además el epitelio pierde la capacidad de absorber alimentos. Bueno, todas estas consecuencias provienen únicamente de la secreción de los factores extracelulares de patogenicidad que están codificados en una región de 35.000 pares de bases que se conoce como la isla LEE de las bacterias de Escherichia coli del tipo enteropatogénicas, EPEC. Y que en estas bacterias esta isla está localizada siempre insertada en el gen que codifica el ARN de transferencia CEL-C para la incorporación de selenocisteína en los tRNAs. Y en esa posición, en una bacteria silvestre de Escherichia coli comensal del intestino, habitualmente no hay ninguna isla genómica. Ahora, ese es un lugar, es un hotspot que se llama, es un lugar caliente, preferencial de la inserción de distintas islas genómicas, que puede hacer que entonces una bacteria saprófita, al recibir una isla genómica desde otra bacteria e insertarse en esa posición, la transforme en una bacteria patógena con un dado perfil, ¿no? En el caso de que sea esta isla LEE, esa Escherichia coli se va a transformar en una EPEC, o Escherichia coli enteropatógena. Si lo que recibe es una isla de patogenicidad con otros factores característicos que determinan que la preferencia de infección sea el sistema urinario, particularmente riñones, lo que se va a generar entonces es una variedad de Escherichia coli con una
una patogenicidad que se conoce como UPEC, ¿no? Son las Escherichia coli uropatogénicas, que tienen simplemente otra isla genómica en el mismo lugar. Por eso es que estos son casos, como todos los que ven esquematizados en esta figura, son casos paradigmáticos donde el comportamiento final de la interacción de estas enterobacterias con las células eucarióticas o con el tejido eucariótico, en este caso con humanos, va a estar plenamente determinado por la información que está contenida en estas islas genómicas que son características. De hecho, ahí en el medio ven que dice Salmonella entérica. Este es uno de los modelos de interacción que vamos a ver a continuación, donde las dos islas de patogenicidad que contiene esta bacteria en su cromosoma son fundamentales para el tipo de interacción que determina la infección por Salmonella en humanos y también en el modelo animal. Bueno, entonces vamos a atravesar distintos modelos de interacciones entre bacterias y sistemas eucarióticos, empezando por un modelo de interacción que termina con consecuencias negativas para el hospedador, es decir, con enfermedad. Por lo tanto, es un modelo de interacción patogénica. Y se trata de salmonela en el entorno del epitelio intestinal. Ustedes deben haber escuchado hablar de salmonela así como nombre común. En realidad se trata de cepas de la especie Salmonella entérica, Cerobar tifimurium, o comúnmente llamada microbiológicamente como Salmonella tifimurium. Esta especie pertenece al grupo de las enterobacterias y es una bacteria patógena en realidad no solo de humanos, sino de animales de sangre caliente. En el humano, y dependiendo del estado inmunológico y sanitario de la persona, puede provocar desde una gastroenteritis leve a complicarse para dar una infección sistémica generalizada con riesgo severo de muerte. Es lo que se conoce como salmonelosis sistémica. La vía de entrada al organismo, tratándose de una infección que está localizada en el tejido intestinal, la vía de entrada más común obviamente es la vía oral con alimentos que están contaminados con la bacteria o con agua. Por lo tanto, esto está asociado a alimentos contaminados que no se cocinan o que se cocinaron mal, o agua de bebida que no está bien descontaminada y que está muy cerca o sea que la fuente de agua está muy cerca de donde hay personas con gastroenteritis y entonces hay contagio a través del agua, ¿no? Es algo que es muy típico en lugares donde no hay buenas condiciones de aseo y donde no hay agua corriente. La bacteria, para desarrollar la interacción íntima y concluir en un proceso patológico en el intestino, eh, como su vía de ingreso más común es la oral con alimentos o agua, como estábamos diciendo, para llegar al intestino tiene que resistir el paso por el estómago, donde sabemos que hay una acidez muy fuerte, y después, una vez que atraviesa el estómago, tiene que resistir el paso por la parte superior del intestino delgado, que es donde se vuelcan desde la vesícula la mezcla de sales biliares naturales, que son bioquímicamente, su acción es ser detergente para ayudar a disolver las grasas de los alimentos. Entonces, la bacteria también tiene que ser capaz de atravesar esa agresión y finalmente llegar al tejido blanco en el epitelio intestinal, en el colon, y colonizar el epitelio intestinal y si avanza hacia el interior del tejido, o sea, atraviesa la barrera intestinal,
tiene que ser capaz de colonizar y resistir la defensa que presentan las células inmunes como macrófagos y células polimorfonucleares, que son las células preferidas para la invasión por parte de Salmonella. Es decir, que lo que rápidamente repasamos es una serie de agresiones y de peligros que esta bacteria tiene que ser capaz de sortear para lograr establecerse en sus tejidos preferenciales. La enfermedad es de relevancia, ya les digo, para nosotros por cuestiones de salud humana y por suerte existen modelos de estudio en animales que permiten, que han permitido caracterizar la interacción desde el punto de vista microbiológico y este modelo de estudio es el ratón. Como les adelantaba en la diapositiva anterior, los blancos celulares primarios que tiene Salmonella en el humano son las células epiteliales del intestino delgado y las células que se llaman M, que son parte de las placas de Peyer, que son los núcleos celulares o los focos celulares que están presentes en el epitelio intestinal y que constituyen parte del sistema inmune, que le sirve al humano para ir desarrollando y aprendiendo la inmunidad contra una serie de organismos con los cuales entramos en contacto a través de los alimentos, esencialmente. Entonces, esas son las dos células, los dos tipos celulares que Salmonella tiene especificidad. En el esquema, los epiteliocitos son la barrera celular que mira hacia, entre comillas, el exterior del cuerpo humano, que sería el espacio del tubo digestivo. Y estas células, recuerdan que están todas recubiertas por prolongaciones del citoplasma, que tienen dentro estructuras microtubulares que le permiten este movimiento, son las microvellosidades, y que a su vez aumentan enormemente la superficie de absorción de líquido y de nutrientes por parte de las células del intestino. Bueno, esas células que recubren el epitelio, que recubren el tejido del intestino delgado son los epiteliocitos y son uno de los tipos celulares preferidos de la Salmonella. El otro son las células M de las placas de Peyer. Además de eso, si las células de Salmonella logran atravesar el epitelio intestinal y llegan a colonizar células blancas de tipo polimorfonuclear o macrófagos que son atraídos al sitio donde Salmonella ha colonizado, bueno, si se incorporan a estas células, pueden alojarse en forma silenciosa en compartimentos intracelulares de estas células del sistema inmune y entonces circular a través del sistema linfático y distribuirse en el cuerpo. De esta forma van a generar lo que se conoce como la distribución sistémica o la fiebre entérica. Por eso es que la infección generada por Salmonella, que es a causa, como les dije, de consumo de alimentos o de líquidos en mal estado, contaminados, bueno, la infección va a tener dos fases. La primera es a nivel de la barrera epitelial del intestino delgado, que va a llevar a una inflamación y a una destrucción del epitelio intestinal, y en segundo lugar a una distribución sistémica que se da cuando las células de Salmonella atraviesan esta barrera y son incorporadas por fagocitosis por células de tipo macrófago o polimorfonucleares.
pero como en realidad la fagocitosis no es completa, sino que es modulada precisamente por las propias células de Salmonella, entonces las células del sistema inmune se terminan transformando en carriers que permiten la diseminación de la bacteria en el resto del organismo. Y ahí se da entonces la segunda etapa, que es lo que se conoce como fiebre entérica, que si no se controla o no se trata a término, puede llevar a la muerte del paciente. Para que Salmonella tenga éxito entonces en lograr colonizar el tejido preferencial, que es el epitelio del intestino, y eventualmente poder atravesarlo y colonizar el interior de células del sistema inmune, se requiere, o la célula requiere, una serie de determinantes moleculares. Estos determinantes moleculares son los que vamos a revisar ahora en las próximas diapositivas, y son grupos de genes u operones que se considera que son determinantes importantes para el proceso de infección de Salmonella, porque si se producen lesiones, mutaciones que impiden la expresión de estos factores, entonces la bacteria pierde la capacidad de realizar alguna de las etapas del proceso infeccioso, ¿no? Es por eso que se consideran determinantes moleculares de la infección. Y como la bacteria tiene que atravesar desde su ingreso por vía oral en alimentos y agua, tiene que atravesar el estómago y la parte superior del intestino delgado para llegar al intestino, a la parte más distal del intestino delgado, entonces la bacteria tiene que tener la forma de poder contrarrestar esas agresiones que va a recibir durante ese tránsito. Entonces, en la primera parte, que es el ambiente ácido del estómago, y luego al salir o al atravesar el estómago y pasar por la parte más alta del intestino delgado, es ahí donde se va a ver enfrentado a un fuertes cambios de pH, a la presencia de sales biliares y de péptidos catiónicos, que son los mecanismos digamos, de resistencia innata que tiene nuestro sistema digestivo. Bueno, al enfrentarse a estos agentes estresantes, la bacteria responde con factores de defensa que están modulados por un sistema de dos componentes, que es el sistema FOP-FOQ, y es muy importante la expresión de un operón, que es el operón PMR, que le permite a la bacteria modificar la composición de la eh, ay, perdón, se me hizo una nube. La composición de azúcares del lipopolisacárido, de manera de volverse más resistente a los péptidos catiónicos y a las sales biliares. ¿Sí? Entonces, esto se demuestra, como les digo, si ustedes generan una mutación por deleción del operón PMR, la bacteria lo que va a tener es una mayor susceptibilidad y va a tener menor supervivencia en condiciones de presencia de sales biliares y péptidos catiónicos. O sea que estos factores son importantes en la primera etapa de tránsito por el sistema digestivo. Cuando llega a las células blanco, por donde tiene preferencia de colonización, que son el epitelio intestinal, ahí se hacen fundamentales varios operones que son necesarios para la síntesis de apéndices extracelulares, como fimbrias y pili, por ejemplo, que están codificados por los operones FIM y AGF, que de nuevo, estos factores extracelulares ahora van a ser importantes para la adhesión específica y la colonización posterior del epitelio intestinal. Si estos operones son delecionados, lo que ocurre con la bacteria es que no le cuesta colonizar el intestino delgado y va a ser eliminada más fácilmente por el tubo digestivo. Finalmente, una vez que logró adherirse a las células del epitelio intestinal, se va a inducir la expresión de un sistema de transporte de tipo 3, específicamente es el sistema de transporte de tipo 3 número 1,
que está codificado en la isla de patogenicidad 1 de Salmonella. Recordemos que tiene dos islas de patogenicidad. Bueno, en la número 1 está dentro de la isla 1, está codificado el operón del aparato de transporte de tipo 3, y la consecuencia que va a tener la expresión de este sistema de transporte cuando las células están colonizando el epitelio intestinal es que se va a promover la endocitosis de las bacterias por parte de las células del epitelio a través de la generación de prolongaciones de la membrana de las células del epitelio que van a envolver a las células bacterianas y las van a endocitar. Esto es un fenómeno que está dirigido y promovido por el sistema de transporte de tipo 3 de la bacteria. En esta imagen de microscopía electrónica de barrido van a poder apreciar especialmente cómo es que se visualiza la endocitosis de células del epitelio hacia células de Salmonella. Ustedes van a poder ver que están señaladas con flechas rojas bacilos de Salmonella tifumurium que están colonizando el epitelio intestinal. Las células del epitelio son lo que se ve de fondo, con esas láminas irregulares que están envolviendo a las células bacterianas, y de hecho esas láminas o esas prolongaciones citoplasmáticas son las que son generadas por las propias células epiteliales en respuesta a una serie de proteínas que son inyectadas por las células de Salmonella typhimurium directamente en el citoplasma de las células eucarióticas. Lo otro que pueden visualizar, que se ve muy bien en esta micrografía, son los apéndices extracelulares, las fimbrias y los pili que las bacterias han producido para reforzar su adherencia a las células del epitelio. Es en estas condiciones entonces donde se induce la expresión del sistema de transporte de tipo 3, número 1, el de la isla de patogenicidad 1, y eso va a traer como consecuencia que la célula bacteriana induzca a la célula epitelial para que genere estas prolongaciones o protuberancias de la membrana, envuelva a la célula bacteriana y la incorpore al interior celular. Es un proceso dirigido o estimulado por la propia bacteria luego que expresa y ensambla el sistema de transporte de tipo 3. En este punto, después de haberles presentado o haber hecho mención explícita a los sistemas de transporte de tipo 3, en especial el número 1 de Salmonella typhimurium, es un buen momento entonces para hacer un paréntesis, por eso abro paréntesis, para aprovechar para comentarles sobre las distintas estrategias que tienen las bacterias para trasladar proteínas desde el interior de las células hacia afuera de la membrana plasmática en primera instancia y, bueno, en el caso del sistema de transporte de tipo 3, más específico todavía porque el traslado es de una proteína desde el citoplasma de la célula bacteriana hacia el citoplasma de una célula eucariótica. Así que bueno, abro paréntesis para comentar sobre los sistemas de transporte de proteínas de procariotas. Las bacterias, sean gram negativas o gram positivas, entonces tienen que tener estrategias para enviar proteínas por fuera de la membrana plasmática. Depende en cada bacteria el porcentaje de proteínas que son codificadas en el genoma que terminan siendo extracelulares o periplásmicas en el caso de las gram negativas. Pero hay un cálculo genérico, si no me acuerdo mal, creo que es para Escherichia coli, de alrededor del 10% de las proteínas que están codificadas en el cromosoma son proteínas que terminan estando en el periplasma o en el medio extracelular. O sea, estamos hablando de, para Escherichia coli, unas 400 proteínas aproximadamente, que es un número muy importante. Pero bueno, la cuestión crítica es que
una proteína sea plegada o desplegada como polipéptido, es una estructura que no puede claramente atravesar la membrana plasmática y es por eso que se debe disponer, o las células bacterianas tienen que disponer de maquinarias para la secreción de proteínas. Las primeras maquinarias que se caracterizaron son los que se conocen como los sistemas de secreción general de proteínas, tanto gram positivas como gram negativas, que en esta tabla que estamos viendo, que corresponde a un trabajo de revisión reciente sobre sistemas de secreción bacteriano, en esta tabla corresponden a los sistemas SEC y TAT, que ahora vamos a ver a continuación un poco más los detalles. Y esos son entonces sistemas de secreción generales, en el sentido de que permiten la movilización de un gran número de proteínas, y el único requisito que tienen que tener es contar con una señal de péptido característico en el extremo N-terminal. Luego se fueron descubriendo, y ya más recientemente, en los últimos 30, 40 años, una serie de sistemas de transporte o maquinarias de transporte de proteínas que son específicas o específicos y que permiten movilizar algunas proteínas en particular. Y esos sistemas de transporte se los fue clasificando, como se hace con muchos otros caracteres procarióticos, asignándoles nombre, y es así que surgieron los códigos como estamos viendo en la tabla, T1, T2, T3, T4 y así, que significan sistemas de secreción de tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Algunos de los cuales existen solo en gram negativos, otros solo existen en gram positivos. Ahora vamos a ver algunos detalles de algunos sistemas de secreción en particular. El primer sistema de transporte general que fue caracterizado en procariotas es el sistema que se conoce como SEC, también llamado General Secretory Pathway, en el que participan varias proteínas. Una es la proteína chaperona SECB, que reconoce un péptido señal en la región N-terminal, que tiene una composición característica, en un polipéptido que está emergiendo desde el ribosoma. Y entonces este complejo SECB y polipéptido es luego dirigido al canal de transporte que se conoce como translocón, que está formado por las proteínas SEC, Y, E, G. Y para atravesar este canal se necesita la fuerza motriz aportada por otra proteína de tipo ATPasa, que es la proteína SEC-A, que va a ser la que finalmente va a enviar al polipéptido a través de la membrana. Finalmente el péptido señal es removido por una peptidasa señal, que es parte integral de la membrana. De esa forma, un buen número de proteínas que comparten las mismas características del péptido señal en la región N-terminal pueden ser vehiculizadas a través de la membrana plasmática para finalizar en el citoplasma, plegadas en el citoplasma, o sufrir una segunda etapa de transporte a través de la membrana externa para salir al medio extracelular. Las características del péptido señal que guía a estas proteínas a través de este sistema de secreción, lo podemos ver en la figura a la derecha, corresponde a péptidos que tienen aproximadamente unos 25 residuos en la zona N-terminal. Entre los primeros residuos se suele encontrar residuos de arginina o lisina, es decir, que tiene carga relativamente positiva en la zona N-terminal. Luego viene una región extensa, o digamos la región más larga del péptido, que está formado por una serie de aminoácidos preferentemente hidrofóbicos, que serían los aminoácidos indicados como círculos verdes en el esquema. Y finalmente una región C-terminal del péptido corta relativamente de 5 o 6 aminoácidos, donde los últimos aminoácidos suelen ser aminoácidos como alanina y prolina, que es lo que indican el sitio de corte para la peptidasa señal una vez que el polipéptido atravesó la membrana. Así que bueno, estas son las características del péptido señal.
Y esto permite, conociendo esta forma de transporte, es lo que ha facilitado la generación de plásmidos de expresión de proteínas, en donde en el sitio múltiple de clonado se incluye río arriba del sitio múltiple de clonado la secuencia correspondiente al péptido señal, de manera que cuando se clona un marco abierto de lectura en marco, ¿sí? De manera que quede como una fusión traduccional del péptido señal que está en la secuencia del plásmido y el ORF que se clona, eso determine la generación de una proteína de expresión que va a tener un péptido señal para ser guiado a través de la membrana y se pueda secretar y se pueda facilitar la secreción de una proteína y su producción en el medio extracelular, lo cual es una estrategia importante para purificación de proteínas porque permite partir de un cultivo o una fermentación de la bacteria recombinante que expresa la proteína pero la vuelca al medio extracelular, con lo cual los pasos de purificación se pueden reducir y simplificar, comparado a si se tiene que purificar a partir de la expresión en el citoplasma. El segundo sistema de secreción general de proteínas es el que se conoce como SRP, o del inglés Signal Recognition Particle. Este sistema requiere la participación de una ribonucleoproteína, es decir, un complejo de ARN y proteína formado por el ARN no codificante 4,5S y la proteína que es producto del gen FSH. Este complejo SRP reconoce un péptido señal también en polipéptidos que están emergiendo del ribosoma activo, y una vez que se une el complejo SRP al péptido señal, el complejo SRP bloquea la traducción, de manera que se entra en una situación de stand-by de la traducción, hasta tanto el complejo SRP guía al ribosoma y al polipéptido a la membrana, donde hay un receptor específico del complejo que se llama FTSY, y recién cuando se acopla FTSY con SRP, como se ve en el esquema, puede ser guiado el ribosoma hacia el canal de transporte de proteínas, que es el mismo que vimos antes, es el complejo SEC-Y-eje. Lo que ocurre después es que se libera FTSY-SRP y el ribosoma retoma la actividad de síntesis y de elongación del polipéptido, y entonces es el propio ribosoma el que provee la energía para el bombeo de la proteína a través del canal SEC-YG, a diferencia de lo que veíamos antes, que era una proteína ATPasa específica, que era SEC-A. Las proteínas que son vehiculizadas a través de la membrana por parte de este segundo sistema de secreción general suelen ser proteínas que terminan o en la membrana plasmática o en la membrana externa, y complementa en la actividad al sistema anterior, ¿sí? Porque la mayoría de las proteínas son solubles o de periplasma, pero hay un buen porcentaje de proteínas que necesitan ser insertas en la membrana. Además de los sistemas de secreción general que vimos en las diapos anteriores, las bacterias entonces recurren a un conjunto de sistemas específicos para transportar ciertas proteínas a través de la membrana. En esta diapo estamos viendo la estructura y composición de los sistemas de transporte de tipo 1, que le permiten a distintas bacterias secretar compuestos indeseados, como pueden ser moléculas orgánicas complejas como compuestos heterocíclicos, aromáticos o mismo antibióticos, pero también lo utilizan para secretar proteínas con actividad tóxica. Y la característica que tiene este sistema de transporte de tipo 1 es que
las proteínas que lo forman permiten una conexión directa desde el citoplasma de la membrana, perdón, desde el citoplasma de la célula procariótica gram negativa hacia la membrana externa, generando un conducto que impide que la proteína entre en contacto con el periplasma, ¿sí? Un ejemplo de estos sistemas de transporte son bueno, como estamos viendo, HLI-D y HLI-B y TOL-C, que sirven para bombear la proteína hemolicina de Escherichia coli desde el citoplasma hacia el medio extracelular. Hay dos de los componentes que son específicos de un operón donde está codificada la hemolicina, que son la proteína de membrana plasmática HLI-B y la proteína conectora de periplasma, que es HLI-D, y luego la proteína que es el conducto o el transportador inserto en la membrana externa, que es TOL-C. Esa proteína TOL-C es comodín o tiene usos múltiples porque se puede acoplar, la misma proteína TOL-C se puede acoplar a distintos pares de proteínas de membrana plasmática y de periplasma, de manera que puede servir para el bombeo de diferentes compuestos. Es así que, por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, TOL-C se acopla al producto de proteínas codificadas por operones MEX, que significa Multi-Drug Efflux Pump, es decir, bombas de flujo múltiple, que le permiten, como les comentaba, a las bacterias sacarse de encima compuestos orgánicos indeseados, potencialmente tóxicos, ¿no? Y bueno, en el esquema lo que estamos viendo entonces es lo que les comentaba, que TOL-C es una proteína que permite la conexión del conducto desde el espacio extracelular hacia el citoplasma. TOL-C es la proteína comodín o intercambiable y HLI-D, HLI-B en este caso son las específicas para el bombeo de hemolicina. Y que son los pares de proteínas que se pueden acoplar desde la expresión de otros operones. Eso, lo que estamos viendo a la derecha, en el modelo molecular, es precisamente una de las bombas de flujo de compuestos tóxicos de Pseudomonas aeruginosa, que es producto de la expresión de los genes ACRB y ACRA. ACRB es la proteína integral de membrana plasmática y ACRA es la proteína que conecta, que permite el acople con el transportador general TOL-C. Estos son ejemplos de entonces el sistema de transporte de tipo 1. El segundo sistema de secreción que fue caracterizado en forma específica, ¿no? Transporte específico de proteínas fue el de tipo 2, que a diferencia del anterior, la función de este sistema de secreción de tipo 2 es la de movilizar proteínas plegadas en el periplasma hacia el medio extracelular. Y precisamente la característica diferencial de este sistema de secreción es que es el único que transporta proteínas ya plegadas, ¿sí? El resto de los sistemas de bombeo lo que movilizan a través de los canales correspondientes son los polipéptidos desplegados. Es decir, que este tamaño de poro claramente en este caso tiene que ser mucho mayor, ¿no? para permitir la salida de una proteína plegada. Entonces, una serie de proteínas que fueron previamente movilizadas desde el citoplasma hacia el espacio periplásmico por vía de sistemas de secreción general como SEC o TAT, es luego bombeado hacia el medio extracelular por la maquinaria del sistema de tipo 2, que, como ven en el esquema, sobre todo abajo a la derecha, está formado por un buen número de subunidades de diferentes tipos, ¿no? Es un complejo proteico importante. Uno de los ejemplos, o dos de los ejemplos de proteínas que son secretadas por esta vía son la enzima hidrolítica
lanasa, disculpen, que es una enzima hidrolítica extracelular, y toxina colérica, que está codificada en un profago en el genoma de Vibrio cholera. Bueno, necesita ser secretada al exterior por el sistema de secreción de tipo 2. Bien, y ahora en esta diapositiva lo que les presento son las características de los sistemas de secreción de tipo 3 y de tipo 4. Bueno, cronológicamente claramente siguen a los anteriores, pero estos ahora, como están viendo en la imagen, poseen una estructura todavía más compleja que los sistemas anteriores, y de hecho evolutivamente derivan de clúster génicos dedicados al ensamblaje de flagelos, pero que fueron evolucionando y adaptándose para la secreción de proteínas. Ambos sistemas fueron descubiertos o descritos originalmente en bacterias patógenas tanto de plantas como animales, como están viendo en el texto, Salmonella, Yersinia, Erwinia, Santomonas, para el caso del sistema de tipo 3, y tipo 4, Helicobacter y Agrobacterium. Con lo cual, al principio, cuando se empezó a conocer las bases de este sistema, se creía que eran formas específicas de bacterias que generaban interacciones negativas con los predadores eucarióticos. Ahora eso ya fue actualizado, y la realidad es que hay bacterias tanto simbióticas como patógenas, es decir, en los dos bordes del abanico de interacciones con eucariotas, que poseen este tipo de sistemas para movilizar proteínas desde su citoplasma hacia el citoplasma de la célula eucariótica, y en realidad lo que termina definiendo la consecuencia que tiene la entrada de estas proteínas en el citoplasma de la célula eucariótica es precisamente la identidad y la actividad de esas proteínas, que son las que son bombeadas de un citoplasma al otro citoplasma. Esas proteínas se las llama proteínas efectoras, porque bueno, obviamente una vez que entran en el citoplasma de la célula eucariótica van a causar algún efecto, que será positivo o negativo dependiendo de cuál es la bacteria y cuáles son las proteínas. Pero bueno, la característica de estos sistemas de transporte, en forma diferencial a los anteriores que vimos, es que acá estas maquinarias súper complejas le permiten a las bacterias movilizar componentes macromoleculares desde su citoplasma, atravesar en este caso las dos membranas, y esos componentes macromoleculares poder ser vehiculizados al citoplasma de la célula eucariótica con la cual están interactuando. En el caso de los sistemas de tipo 3, se dedican exclusivamente a la secreción de proteínas, que como ya vimos se las llama efectoras. Y en el caso de los sistemas de tipo 4, algunas bacterias lo utilizan para mover proteínas, otras la utilizan para mover ácidos nucleicos, y el caso paradigmático es el de Agrobacterium tumefaciens, que es la bacteria, lo mismo, perdón, que Agrobacterium rhizógenes. Son las dos bacterias que movilizan fragmentos de ADN desde un plásmido a través de estos sistemas, y junto con algunas proteínas que son vehiculizadas, esos fragmentos de ADN doble cadena protegidos por proteínas llegan hasta el núcleo de la célula hospedadora, se integran y se expresan, generando luego con la expresión el desarrollo de, en el caso de Agrobacterium tumefaciens, genera o induce la formación de un tumor que se puede ver en los tallos de las plantas, y en el caso de Agrobacterium rhizógenes, la inyección de fragmentos de ADN propio en el núcleo de la célula receptora termina induciendo la proliferación descontrolada de nuevas raíces. En ambos casos se trata de procesos patogénicos, porque implica que las
parte del tejido de la planta empieza a descontrolarse en su crecimiento y eso termina afectando obviamente el resto del crecimiento de la planta. Y esto las bacterias lo hacen para tener más tejido de donde alimentarse. Así que bueno, en el caso del sistema de transporte tipo 4 para bacterias del género Agrobacterium es, como les decía, paradigmático la utilización de estos sistemas de transporte para la secreción de ADN, cosa que obviamente dio origen después a la utilización de la bacteria Agrobacterium tumefaciens como una herramienta de transformación genética, porque utilizando esta misma capacidad natural de estas bacterias se puede hacer ingeniería genética para reemplazar el fragmento de ADN que naturalmente esta bacteria vehiculiza por un fragmento de ADN a voluntad, como puede ser el de una enzima que codifique resistencia a algún antibiótico o que sea una proteína fluorescente o introduzca una nueva ruta metabólica en la planta. O sea que esta bacteria, Agrobacterium tumefaciens, y su capacidad de realizar movilización de ADN a través del sistema de transporte de tipo 4 la ha transformado en una enorme herramienta para la modificación genética de plantas, ¿sí? Es una herramienta biotecnológica muy utilizada. Volviendo ahora al sistema de transporte de tipo 3, llegamos a este punto porque se acuerdan que yo hice un paréntesis cuando estaba haciendo la descripción de la interacción entre salmonela y las células del epitelio intestinal humano, y les comenté que justamente era el sistema de transporte de tipo 3 un factor importante de virulencia de salmonela porque le permite a la bacteria inyectar proteínas desde su citoplasma hacia el citoplasma de las células del epitelio y tomar control o inducir a que las células del epitelio incorporen a las células y hagan una endocitosis para que las células de salmonela puedan atravesar la barrera epitelial. Por eso llegamos hasta este punto de ampliar sobre las distintas estrategias que tienen las bacterias para movilizar proteínas a través de la membrana. Entonces, como les adelanté en la diapo anterior, los sistemas de transporte de tipo 3 son una estrategia muy importante para la interacción íntima de bacterias con hospedadores eucarióticos. De hecho, por sus características estructurales se necesita un contacto muy estrecho entre la célula bacteriana y la célula hospedadora, porque la estructura de este sistema de secreción termina formando un conducto o una aguja que permite la inyección de las proteínas que tiene un determinado largo y que no puede extenderse indefinidamente, de manera que el contacto entre la célula bacteriana y la célula eucariótica tiene que ser muy estrecho, unos pocos nanómetros, ¿sí? Digamos, por debajo del micrón. Estos complejos de tipo 3 para la secreción de proteínas entonces aparecen no solo en patógenos de animales y plantas, sino también, como les comenté, en bacterias simbióticas de plantas y de insectos, con lo cual lo que define la consecuencia final de la inyección de proteínas es la naturaleza de las proteínas en sí mismas. Estas proteínas son las que se llaman efectoras, que tienen distintas actividades enzimáticas y que son capaces de modular entonces la fisiología de la célula hospedadora. Evolutivamente, como les comenté, los sistemas de transporte de tipo 3 derivan de aparatos de ensamblaje de flagelos. Uno de los aparatos de secreción de tipo 3 que se caracterizó estructuralmente al principio que fueron descubiertos estos sistemas fue precisamente el de Salmonella typhimurium, que como les comenté ya un par de veces, es producto de la expresión de genes que están localizados en una de las dos islas de patogenicidad que tiene esta bacteria en su genoma. En esta diapositiva lo que estamos viendo hacia la izquierda son dos fotografías de microscopía electrónica que corresponden, la primera, la que está indicada como A,
corresponde a una sección de la membrana plasmática y la membrana externa de la célula, de una célula de Escherichia coli. Esto realmente tiene un grado de magnificación muy grande, o sea, lo que están viendo ustedes en el panel A es apenas un segmento del polo de una célula de Salmonella. Las dos zonas de color más claro, como líneas más blanquecinas que van paralelas, son la membrana plasmática y la membrana externa. Lo más oscuro hacia derecha abajo es el citoplasma y están indicados con dos flechas la presencia de dos complejos de secreción de tipo 3 en esta zona de la membrana. Digamos, cada uno de ellos tiene las estructuras de proteínas circulares que le permiten su anclaje en la membrana plasmática y el correspondiente anillo que está ensamblado en la membrana externa, y luego está la jeringa que está ensamblada y que sale hacia afuera, y es lo que está precisamente indicado por las dos flechas. En el panel de abajo lo que se tiene es una fotografía con una preparación de estos complejos de secreción de tipo 3 que fueron removidos por este tratamiento de las células con un detergente, de manera de disolver la membrana y liberar los complejos de secreción, y luego con una ultracentrifugación, bueno, se puede enriquecer, y entonces lo que estamos viendo en este campo, en la parte de abajo de la fotografía, es la microscopía electrónica de los complejos todavía enteros y ensamblados que fueron removidos de la membrana de las células de Salmonella. Ahí se pueden ver unos 8 o 9 complejos con un nivel de detalle muy importante. Se puede ver el largo de la jeringa, como les decía, se puede ver que son muy homogéneos en su estructura, son todos muy parecidos. Y bueno, a la derecha tienen esquemáticamente los modelos de estructura tridimensional que se derivan de estas fotografías. En particular, en el esquema coloreado, lo que van a ver es con más detalle el listado de las proteínas que son producto de los genes que están indicados, que se necesitan para que se ensamble una maquinaria funcional de un sistema de transporte de tipo 3. Son más de 20 proteínas que deben cooperar para el ensamblaje. Y sin contar obviamente después las proteínas que son efectoras, que son bombeadas desde el citoplasma de la bacteria hacia el citoplasma de la célula eucariótica. Entonces, realmente los operones que codifican todos estos genes de los sistemas de secreción son muy grandes, porque implican muchas proteínas necesarias, y además la expresión de estos operones se encuentra muy regulada tanto en tiempo como en espacio, porque ensamblar estas estructuras implica una fuerte inversión de energía, y entonces tiene que estar justificada. O sea, las bacterias van a dedicarse a ensamblar estas estructuras si se encuentran en las condiciones ambientales adecuadas, y sobre todo se encuentran en cercanía íntima con la célula eucariótica en la cual necesitan inyectar proteínas, ¿sí? Es por eso que estos sistemas a nivel genético se induce su expresión, y esa inducción requiere de señales químicas que son percibidas por la bacteria a partir de la emisión de estas señales por parte de las células eucarióticas, ¿sí? En algunas bacterias además se ha demostrado que se necesita un contacto físico, es decir, tiene que haber un reconocimiento superficial y específico en el contacto de la bacteria con la célula hospedadora adecuada, para que se induzca la expresión de los genes para ensamblar este aparato de secreción, de manera que, como les decía, esté justificado y sea exitosa entonces el ensamblaje, en el sentido de que se puedan inyectar proteínas con efectividad en la célula hospedadora. Bien, de esta forma entonces voy a cerrar el paréntesis que abrí así
hace unos cuantos minutos atrás y hace unas cuantas diapositivas atrás. Este paréntesis, como les aclaré en su momento, era para profundizar un poquito más en algo que no habíamos podido dedicarle suficiente tiempo, que es importante porque implica una fracción importante de las proteínas que son codificadas en el genoma de una bacteria y que deben ser posicionadas en el compartimento correcto, que puede ser la membrana plasmática, el espacio periplásmico si es una gram negativa y la membrana externa, o el medio extracelular, o más específicamente, como estábamos viendo en este último caso, proteínas que tienen que ser movilizadas desde el citoplasma de la bacteria hacia el citoplasma de una célula eucariótica para poder influir en el comportamiento de esa célula eucariótica durante la interacción íntima de una bacteria con su hospedador. Así que cierro paréntesis y ahora vamos a continuar con la descripción de los factores de virulencia importantes para el éxito de Salmonella como este patógeno para lograr establecerse y generar este patogénesis que genera en humanos. Seguramente lo recuerdan, justo antes de abrir el paréntesis para detenerme en los sistemas de secreción de proteínas, habíamos llegado hasta esta diapositiva en donde se veía cómo el epitelio intestinal, las células del epitelio intestinal, estaban generando prolongaciones de su citoplasma y de su membrana que están envolviendo a las células de Salmonella que se encuentran adheridas sobre la superficie y comienzan a incorporarlas por el mecanismo de endocitosis. Y que precisamente este fenómeno de endocitosis es un fenómeno que está inducido por las proteínas efectoras que son secretadas a través del sistema de transporte de tipo 3 número 1 de Salmonella, que está codificado a su vez dentro de una región genómica que es una isla, que es la isla de patogenicidad número 1. Así que, en concreto, si ustedes generan una deleción de genes regulatorios específicos para la inducción de este sistema de transporte de tipo 3 o borran completamente el locus que codifica todos los genes del aparato de secreción de tipo 3, entonces Salmonella typhimurium no va a poder progresar más allá de la superficie del epitelio y por supuesto va a generar inflamación y va a colonizar el epitelio y va a dar una gastroenteritis, pero no va a poder ser endocitada, como estamos viendo, por las células eucarióticas y encontrar una forma de atravesar el epitelio hacia a la parte interior del intestino. Es decir, que el sistema de transporte de tipo 3 es fundamental para ese avance de las células a través de la barrera epitelial. La expresión del sistema de transporte de tipo 3 número 1 de Salmonella es entonces, como les acabo de resumir en la diapo anterior, un factor de patogenicidad muy importante para esta bacteria, especialmente y particularmente en el estadio en el cual está colonizando la superficie del intestino, ¿sí? Este sistema de transporte de tipo 3 puede secretar no menos de 19 proteínas efectoras y este sistema es clave para la internalización y algunos de los genes, o mejor dicho, algunas de las proteínas que son secretadas están identificadas. Son las proteínas SOP-E, que es una proteína que modula la acción de ROGTPasas del citoplasma eucariótico de la célula epidermal, las proteínas efectoras CYP-A y CYP-C, que como se explica, bueno, se indica ahí en la diapo, llevan a rearreglos del citoesqueleto. Esto es fundamental para la formación de las protrusiones, las prolongaciones de membrana que van a generar la endocitosis de la bacteria. Y también es secretada la enzima SPTP, que es una fosfatasa de proteínas fosforiladas en tirosina, lo cual trae como consecuencia la alteración de cascadas de transducción de señales en la célula epitelial.
Ahora, este sistema de transporte del tipo T3 no es el único que codifica el genoma de Salmonella, posee un segundo sistema de transporte de tipo 3 que está codificado en una segunda isla de patogenicidad conocida como SPI2, y en este caso el nicho de expresión de este sistema de transporte número 2 es completamente diferente. Este sistema se va a expresar únicamente cuando Salmonella entérica ha sido fagocitada por macrófagos o por células polimorfonucleares. Entonces, la función de este sistema de transporte de tipo 3 número 2 es desde las vesículas de fagocitosis, es decir, los fagosomas, eh, inyectar proteínas a través de la membrana del fagosoma en el citoplasma de la célula del sistema inmune para impedir que el fagosoma se fusione con el lisosoma. Y entonces de esa forma se bloquea la vía de destrucción de bacterias que habitualmente llevan a cabo los macrófagos y los polimorfonucleares, que implica hacer la endocitosis y esos compartimentos intracelulares fusionarlos con lisosomas para volcar el contenido de enzimas líticas y destruir a las bacterias. Bueno, esa etapa es la que es bloqueada específicamente por proteínas efectoras que son inyectadas desde la bacteria Salmonella de su citoplasma hacia el citoplasma de la célula macrofágica para bloquear e impedir la formación de los fagolisosomas. Por eso es fundamental este sistema de transporte de tipo 2 para la persistencia de Salmonella dentro de estas células del sistema inmune y su diseminación a través del cuerpo para después generar lo que se conoce como fiebre entérica. Es decir, que si nosotros generamos mutaciones que delesionan el sistema de transporte de tipo 3 número 2 de la isla 2, Salmonella typhimurium va a poder llegar hasta la barrera del intestino, atravesarla, ser endocitada luego por las células blancas, pero no va a poder diseminarse porque va a ser destruida por los macrófagos o por los polimorfonucleares y no va a poder generar la etapa de infección sistémica. Los dos sistemas de transporte que tiene esta bacteria, codificados cada uno en una isla diferente, no son una mera, como se indica acá, no son una mera duplicación por un evento de rearreglo y de recombinación que generó dos copias idénticas, sino que cada uno de los locus de los aparatos de secreción ingresaron a la célula dentro de cada uno de los eventos por los cuales se estableció la isla genómica 1 y la isla genómica 2 en lugares diferentes del cromosoma. O sea, uno llegó primero y otro llegó después. Son dos eventos de incorporación de información genética lateral e independientes. Y continuando entonces con el listado que habíamos dejado trunco sobre los factores relevantes a nivel genético para la patogenicidad de Salmonella en las distintas etapas del proceso, habíamos terminado en el punto 13 de los sistemas de secreción de tipo 3. Bueno, después tenemos a nivel de la mucosa del intestino, cuando está colonizando la superficie, los fenómenos, o sea, la típica gastroenteritis que genera Salmonella está mediada por dos proteínas, una es la proteína SOP-B y el otro es el producto de la expresión de los genes PIP-ABD, que son proteínas que modulan el balance hidrodinámico del intestino y terminan generando la pérdida de líquido e inflamación que es típica de la gastroenteritis. Después tenemos, una vez que las células han atravesado la barrera epitelial y han sido fagocitadas por las células macrofágicas, hay casos donde la célula macrofágica entra en apoptosis, en muerte celular programada, y eso es disparado por la proteína SIB-B, que está codificada en la isla de patogénesis 1 de Salmonella. Y bueno, como vimos, la fagocitosis en
la membrana, perdón, en el epitelio, es fundamental el sistema de transporte de tipo 1, pero luego se necesitan, para que la célula sobreviva al intento de destrucción por parte de los macrófagos, la expresión del sistema de transporte de tipo 3 número 2, más los productos de los genes LIA y MGTBC, que son reguladores dependientes de magnesio. Y finalmente, uno de los sistemas de transducción de señales más importantes que le permiten a Salmonella poder coordinar la expresión de distintos factores de virulencia, ya sea por acción directa del regulador FOP o indirecta, es el sistema de dos componentes FOQ y FOP. Para Salmonella typhimurium, el funcionamiento del sistema FOQ y FOP es muy importante para avanzar en las distintas etapas de interacción con el intestino y luego en la infección sistémica con los macrófagos y los polimorfonucleares. Esencialmente, el sistema FOPQ o FOQP le permite a la bacteria distinguir cuándo se encuentra en un medio extracelular o cuándo se encuentra dentro de una célula. Y eso lo hace a través de la percepción de las concentraciones de calcio y magnesio que percibe el sensor quinasa FOQ. Este sensor entonces responde a las concentraciones de calcio y magnesio, de manera que se autofosforila y transfosforila al regulador de respuesta FOP cuando las concentraciones de calcio y magnesio en el medio en el cual está expuesta la bacteria son bajas. Que precisamente las concentraciones de calcio y magnesio libre disponibles bajas es lo que ocurre dentro del citoplasma de una célula donde estos iones no están disponibles en el citoplasma como iones solubles, sino que están formando complejos con un gran número de componentes iónicos como nucleótidos o como polímeros, ¿sí? Entonces, el nivel disponible de calcio y magnesio dentro de la célula eucariótica es muy bajo, mientras que en el medio extracelular, como en los fluidos, como son la sangre, la orina, líquido cefalorraquídeo, la luz del intestino, en todos esos ambientes que son fuera de una célula eucariótica, la concentración de calcio y magnesio son altas, bastante más altas que dentro del citoplasma. Y esta diferencia son las que percibe el sensor FOQ. Entonces, cuando FOQ se encuentra en la membrana de Salmonella y el medio está expuesto a baja concentración de magnesio, entonces se autofosforila. FOQ puede autofosforilarse y transferir el fosfato, como lo hace en cualquier sensor quinasa, a su regulador de respuesta específico, que en este caso es FOP. FOP, fosforilado en el aspartato conservado, se comporta como un regulador transcripcional clásico que va a interactuar con promotores y va a activar algunos promotores y va a reprimir otros. Entonces, ¿por qué les decía que el sistema FOQ-FOP es importante para el comportamiento de Salmonella? Bueno, en una situación en la que la célula se encuentra en el medio extracelular, como puede ser la luz del intestino, ¿sí? Cuando está colonizando el epitelio intestinal, esa es una situación que es compatible con una alta concentración de magnesio y calcio, por lo tanto el sensor FOQ no va a estar en su modo activo, sino que el grado de autofosforilación va a ser muy bajo o nulo. Lo mismo el caso de FOP, que es el regulador de respuesta, va a predominar la forma no fosforilada. Y como FOP es un fosforilado, es un represor de el gen GIL-A, ¿sí? En ausencia de la forma fosforilada de FOP, el gen GIL-A se puede expresar sin ningún problema y GIL-A es precisamente el regulador directo y positivo del clúster de genes del sistema de transporte tipo 3 número 1 de la isla de patogenicida 1, y entonces
conclusión, esa condición fisiológica de alta concentración de magnesio, por la inactividad de FOQ-FOP, va a llevar a que se exprese el sistema de transporte de tipo 3, que es precisamente fundamental para que la bacteria intente progresar en la invasión desde la luz del intestino hacia el interior de este tejido del intestino para poder luego diseminarse. En una situación donde la célula ya se encuentra en el medio intracelular, como puede pasar en el caso de los macrófagos, donde la concentración de magnesio disponible y de calcio es muy baja, el sensor FOQ percibe esa ausencia de cationes biovalentes, está autofosforilado y fosforilando a su vez a FOP, y entonces ahora FOP, que es la forma activa en donde se une el ADN, va a reprimir el promotor del gen GILA. Eso va a hacer que no se exprese el sistema de transporte de tipo 3 número 1, pero por otro lado, la forma fosforilada de FOP va a inducir la expresión de una serie de operones que le van a conferir resistencia a los mecanismos de destrucción que los macrófagos intentan poner en juego, como es la síntesis de péptidos antimicrobianos catiónicos y la generación de explosiones de especies reactivas de oxígeno. Y también FOP fosforilado promueve la transcripción del clúster de genes del segundo sistema de secreción de tipo 3, el de la isla de patogenicidad 2, lo cual va a llevar a que la bacteria pueda tomar control de los macrófagos y evitar el ensamblado, como les comentaba, de los fagolisosomas. O sea que acá tienen un ejemplo solamente con algunos de los genes y clústeres regulados por FOP, en donde dependiendo las condiciones de concentración de los cationes bivalentes, la célula responde en forma diferencial regulando distintos grupos de genes que le van a permitir progresar en el nicho en el cual se encuentra. Y esto está coordinado por la actividad de FOQ y FOP. De esta forma llegamos entonces al final de la primera parte de esta unidad 9. Después de haber revisado una serie de conceptos generales sobre las interacciones entre bacterias y hospedadores eucarióticos y haber empezado a analizar más en detalle algunos ejemplos específicos de modelos de interacción bacteria-hospedador. En este caso empezamos con un modelo de patogénesis como es Salmonella y el intestino del humano y de otros mamíferos, con un pequeño paréntesis como hicimos entre medio para ampliar un poco sobre los sistemas de secreción de proteínas que tienen las bacterias para precisamente movilizar proteínas a través de su membrana. Bueno, en la segunda parte vamos a continuar con otros ejemplos de interacciones patogénicas o beneficiosas con hospedadores eucarióticos.